Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En el Círculo. Hoy vamos a presentarle un programa en dos partes. En la primera vamos a conversar con el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, con Fadlala Cabani, a quien me da mucho gusto saludar. Secretario, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Qué gusto saludarlos. Igualmente. Oiga, pues ya hemos tenido oportunidad de platicar alguna vez en este tiempo de pandemia, pero no está por demás hacer un corte, pues de cómo va la ciudad. Primero, si quiere, hacemos el balance de lo que ha significado pues esta difícil temporada en estos meses, en donde por razones obvias, pues la actividad ha tenido que abrirse y apagarse en respuesta a la pandemia. Sí, bueno, al inicio de la pandemia eh, se decidió que la economía se debe cerrar en la parte no esencial. Para el caso específico de la Ciudad de México, el comercio no esencial, las actividades económicas no esenciales, en un primer momento fueron el 43% de las actividades económicas. El restante porcentaje pertenece a la economía considerada esencial. Estamos hablando del sector farmacéutico, del sector salud, del sector abasto, del sector de las telecomunicaciones y el transporte, Ujú. sí, y el sector financiero. Estos 5 sectores abarcan una parte importante, prácticamente la mitad de la economía de la Ciudad de México. Ok. Un mes después, incorporamos como sectores esenciales a la industria de la construcción, porque ésta se desarrolla en espacios abiertos, a la industria automotriz, por el gran impacto exportador que tiene en la economía nacional y toda su cadena de valor, y también la industria cervecera por las mismas razones, por la gran capacidad exportadora a muchos países del mundo. Entonces, fuimos avanzando en el marco de la pandemia el año pasado, a mediados del año pasado, de tal manera que los contagios se fueron reduciendo paulatinamente e ingresamos al semáforo naranja, donde Ujú. nuevamente empezamos en forma paulatina, gradual y muy estudiada la reapertura económica. ¿Que eso habrá sido como en qué mes, secretario? Eso fue en julio, agosto, septiembre, octubre Ok. y en noviembre del año pasado, y hay que decirlo con todas sus letras, a partir del 1 de noviembre, como que entramos en un relajamiento después de 4 o 5 meses, entramos en un relajamiento social y la gente empezó a reunirse nuevamente en el marco del semáforo naranja. Sí. Vino las fiestas del Día de Muertos Bueno, y de ahí a diciembre y de y se ahí disparó. a diciembre. Se disparó, lo que nos obligó a regresar al semáforo rojo. Ujú. Una determinación pues, que a nadie gusta, pero que era necesaria. Entonces, volvimos a enmarcar la economía de la ciudad en el semáforo rojo, pero no todos los negocios que cerraron en el primer semáforo rojo lo hicieron en esta ocasión. Ujú. ¿Por qué? Porque teníamos ya estudios que nos permiten decidir en forma muy cercana, en porcentajes muy amplios, dónde se producen los contagios y dónde no. Ujú. Entonces, los contagios se producen en lugares cerrados, en donde hay mucha circulación de personas y donde se entra en un contacto directo y pueden suceder ciertos relajamientos. Claro, por eso, por ejemplo, en México, como en prácticamente yo creo que todo el mundo, los eventos masivos, los conciertos, los Sí, eventos deportivos, pues no han podido volver, ¿no? Claro. así es, tanto en el primer semáforo rojo como en este que estamos viviendo todavía, no hemos permitido que se abran centros sociales, Ujú. centros de espectáculos, bares, cantinas, discotecas,
lo que comúnmente se les denomina antros, eh, eh, y centros de espectáculos masivos, por eso el Palacio de los Deportes, Claro, el el auditorio. Autódromo Ricardo Rodríguez, el auditorio, permanecen cerrados. Incluso volvieron a permanecer cerrados a pesar de que en el semáforo naranja se les permitió operar teatros Ujú. y otros centros de espectáculos. De acuerdo. Ahora, con todo esto que nos acaba de contar, ya al corte, digamos, de estas alturas en las que estamos del 2021, ¿de qué tamaño fue el golpe para la economía de la ciudad? Mira, sería muy irresponsable de mi parte señalar una cifra o un porcentaje en cuanto al daño ocasionado por la pandemia en la economía de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque todavía no se puede observar este daño. Eh, las empresas eh, siempre buscan la forma y los empresarios buscan la forma en poder sacar adelante sus Ujú. negocios. Apoyos entre empresarios mismos, los apoyos que ofrece el gobierno de la ciudad en este caso, los apoyos que dimos en coordinación con el gobierno de México, de tal manera que sería muy aventurado dar una cifra del daño. De que Ya. hay un daño, existe un Pero daño. así como sabemos, por ejemplo, que la economía nacional cayó un 8.5%, no tendríamos todavía el dato desagregado, digamos, para la Ciudad de México. Bueno, sí hay un daño en la economía de la ciudad, pero si tú me preguntas específicamente en qué sectores y en qué rubros y en qué giros, no lo podemos calcular. Todos los sectores económicos, por supuesto, han sufrido un daño. Un encierro económico afecta, Sí, claro. desde luego, a toda la economía en su conjunto. Pero también quiero decirte que hay muy buenas noticias, aún en el marco de esta terrible situación de la ¿Cómo pandemia. cuáles? Mira, nosotros hemos implementado algunos mecanismos para poder impulsar la creación de empresas. Durante el año pasado, y están los datos en diferentes medios de comunicación, Ujú. se abrieron más de 15,000 empresas. Ok. ¿Y cómo sabemos esto? Porque se dan de alta en el sistema de apertura de empresas que tiene la Secretaría de Desarrollo ¿Y Económico eso, precisamente a mi cargo, y eso que cómo se es, explica? ¿Por gente que perdió el empleo quizá y decidió pues, buscar alternativas emprendiendo? así es, son muchos los fenómenos y las causas por las que una persona decide emprender. En estos casos son negocios de bajo impacto, es decir, pequeños locales comerciales, desde tu hogar que tú adjudicas un pequeño espacio de tu domicilio y lo manifiestas y lo das de alta como negocio, eh, alguna actividad económica que haces desde tu casa y la das de alta como domicilio fiscal Ujú. para poder ofrecer recibos, facturas, etcétera. Y todo esto se manifiesta en el CIAPEM, que es este sistema de apertura de negocios en SEDECO. En enero de este año se abrieron más de 750 negocios. Wow. ¿Qué tipo de negocios son? Estéticas, loncherías, cafeterías, eh, cocinas económicas, cocinas que les llaman en inglés dark kitchen, es decir, yo desde mi casa fabrico postres, Sí. fabrico comida y la vendo entre mis vecinos Mm. o con entrega a domicilio. Pero que están dados de alta formalmente. Están dados de alta, sí, ante el CIAPEM, como ya lo señalé, y de ahí, si estos negocios deciden aumentar su capacidad en metros cuadrados, su capacidad operativa en metros cuadrados, tanto para comercializar y producir más, pues entonces continúan con otro tipo de trámites Mm. ante otras instancias de gobierno para poder, básicamente las alcaldías, para poder ampliar su negocio. Pero en principio, digamos, porque esto me parece que quizá no es muy conocido, por lo menos para mí es novedoso esto que estoy escuchando, que no se requieren, digamos, tantos requisitos a lo mejor para el registro
de No, negocios con estas características. Porque en el caso de que alguien, por ejemplo, que nos está viendo quisiera seguir sí, esa ruta, ¿qué requisitos, qué características tiene que tener para estar en el marco de lo que nos está diciendo? nada más que no rebase su negocio los 150 metros cuadrados, ¿sí? Que no rebase su negocio los 150 metros cuadrados, puede ser en una o dos plantas, Ajá, pero 150 metros cuadrados, y darse de alta en el CIAPEM. Con eso es más que suficiente, siempre y cuando sea un negocio entre el catálogo de negocios que está señalado en la página de la Secretaría de Desarrollo Económico. O sea, ok, no pueden ser manejos de productos químicos, porque eso se requieren de otros permisos. Pero, por ejemplo, estéticas, peluquerías, jarcierías, verdulerías, fruterías, tiendas de abarrotes, venta de plástico, zapaterías, venta de ropa, eh, venta de ropa deportiva, productos especializados, cosméticos, etcétera. Todo esto se puede abrir tan solo en 10 minutos y en Sedeco les damos una capacitación a quienes lo soliciten y los asesoramos para que en caso de que sea necesario puedan hacer un trámite de cambio de uso de suelo en el marco de los 100 metros que ocupan en establecidos el negocio, que claro. van a ocupar. Así es, no pueden Ok. ser más, 100, 150 metros. Entonces, esto ha impulsado la economía, la microeconomía, y esto es la que más empleos genera en la Claro, Ciudad de que México. además hay una explicación, en parte es la voluntad, pero en parte yo creo que es la ausencia en México de un sistema, por ejemplo, de seguro de desempleo, que lo que hace es que la gente en realidad se tiene que buscar la vida, digamos. O sea, alguien que perdió, porque trabajaba en una empresa y se quedó sin empleo, pues no se puede quedar sin hacer nada. Necesita Bueno, tener actividad, ¿no? en la Ciudad de México es de las pocas entidades del país que tiene un seguro de Mm, desempleo que ahorita está funcionando, pero para apoyar a las personas trabajadoras y trabajadores que están impactados por la pandemia, mm, y a eso se dedica el recurso destinado al seguro de desempleo, para dar apoyos provisionales a quienes pararon en su trabajo durante un mes, 2 meses, 3 meses, producto de la pandemia, sobre todo el sector no esencial. Y por citar un ejemplo, en este mes tan solo la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, dispuso de casi 200 millones de pesos para apoyar a 150,000 trabajadores con un apoyo provisional, por un apoyo, sí, en una sola exhibición de 2,200 pesos por el mes de enero. Entonces, sí estamos apoyando a las trabajadoras y a los trabajadores, es un apoyo, no sustituye al salario, pero como tú bien señalas, una persona que retiró su afore, claro. que su empresa lo liquidó o que le dijo regresa en 6 meses Ujú. y decidió emprender, pues abre este tipo de negocios, inicia su aventura empresarial, digamos, y definitivamente, si tiene los conocimientos adecuados, va a salir adelante. ¿Qué hacemos nosotros en Sedeco? Los asesoramos, los capacitamos, los impulsamos a que tomen las mejores decisiones y los acompañamos en este proyecto empresarial que cualquier persona en la ciudad inicia. Por ejemplo, de estos 750 que abrieron en enero, Sí, nosotros asesoramos a casi la mitad. ¿Por qué? Porque nos mandan un correo pidiendo asesoría, porque nos mm, hablan por teléfono y nos dicen, nos explican sus dudas, porque nos presentan un plan de trabajo y nosotros le afinamos su plan de trabajo para que tomen las mejores decisiones. Se inscriben a los diferentes cursos de capacitación que estamos dando en la ciudad. Como nunca en la Ciudad de México se han dado cursos de capacitación a los emprendedores. Estamos hablando de que hemos superado la cifra de 100,000 personas capacitadas mm. en la Ciudad de México en tan solo 2 años de gestión que lleva esta administración. Entonces, igualmente en el número de créditos que hemos otorgado, yo nada más para una referencia, durante el sexenio pasado, eh, eh, el sexenio pasado, se repartieron 64,000 créditos en todo el sexenio.
Ujú. Nosotros llevamos, en lo que va de este sexenio, juntando los que se van a repartir en este mes de enero y febrero, más de 150,000 créditos. Ya. O sea, superamos con más del doble los créditos otorgados en toda la pasada Mm. administración y nosotros apenas cumplimos 2 años Sí, de en administración. un tercio. Ahora, secretario, ¿hasta dónde, en su opinión, ahorita hemos hablado un poco de la inmediatez, ¿no? La gente que perdió el empleo, la gente que está abriendo nuevos negocios. En su opinión, ¿qué aspectos pueden tener cambios duraderos en la Ciudad de México? Y Mira, me viene a la mente, por ejemplo, nada más el tema inmobiliario, que estamos viendo que en muchas ciudades el tema de los metros destinados a las oficinas, pues está viendo pues un cambio importante, ¿no? En algunos países, algunas ciudades están cambiando áreas que eran de oficinas para convertirlas en habitacionales, otros están viendo pues, que construyen edificios enormes que no saben si va a haber una demanda igual por el tema del home office o las estructuras diferentes de las empresas. A eso me refiero. ¿Qué tipo de cambios duraderos está viendo usted? bueno, la Ciudad de México económicamente tiene el 16% del Producto Interno Bruto Nacional. Es la que recibe mayor inversión extranjera directa. Ujú. Se ha mantenido como la primera entidad con inversión extranjera directa en el país, a pesar de la gran inversión extranjera directa que se está dando en el sureste mexicano, porque se han contratado empresas para Dos Bocas, para la refinería de Dos Bocas, para el Tren Maya, para el transísmico de Tehuantepec, ¿no? Entonces, mucho de la inversión extranjera se ha ido al sureste. Sin embargo, la Ciudad de México sigue siendo la primera en recibir este tipo de inversión. Y esto es un dato importante que revela que la Ciudad de México tiene una proyección y una garantía de largo plazo. Mm. Tú hablabas de los edificios corporativos e inteligentes. Se van a seguir construyendo. ¿Por qué? Porque va a haber una nueva modalidad de servicio de estos edificios hacia los empresarios, que es la modalidad de oficinas compartidas. Es decir, yo soy médico y tengo un grupo de clientes en el poniente de la Ciudad de México, Sí, a todos los cito a lo largo del día y yo para rento una ese, oficina para que no vayan hasta donde estoy yo, si estoy sí, hasta el sur, si están, viven todos en el poniente, a estos clientes que viven en el poniente, los atiendo en una oficina ujú, rentada por un día, ¿sí? Los reviso, tengo todos los instrumentos médicos para revisarlo, presión, electrocardiograma, masa molecular o la masa muscular, ¿no? O la grasa, ¿no? ujú, En fin, todo. Y yo los atiendo a todos ese día, los voy citando. Entonces, esta ujú. modalidad de renta de espacios en edificios corporativos se va a desarrollar increíblemente en toda la Ciudad de México. Ok. Si el edificio está en el sur, yo cito a mis clientes del sur. Y así, si yo quiero recibir a personas extranjeras que vienen y se hospedan en el corredor Reforma, pues yo rento un espacio Mm. cerca de ahí para que no vayan hasta mis Ya. oficinas O sea, así es, esquemas más flexibles. así eh, es. Y se van a seguir construyendo. Entonces, eso por hablar solo del sector inmobiliario. Pero, ¿qué vamos? Del sector logístico. Por ejemplo, ya han hecho inversiones importantes las más grandes empresas de logística y de ventas por Internet. ujú, Amazon, Mercado Libre, otras empresas importantes norteamericanas incluso ujú, que se han establecido en Vallejo. ¿Por qué en Vallejo? Primero, porque la decisión de la jefa de gobierno ha sido revitalizar esa zona para recuperar la vocación industrial de la Ciudad de México que se fue perdiendo a lo largo de los últimos 30 años por cuestiones de contaminación. ya, ¿Qué tipo de industria estamos recuperando? La industria
no contaminante, la industria sin chimeneas, ensambladoras, microcomponentes, Ujú. empresas repartidoras de logística. ¿Cuál es la ventaja de Vallejo? Que tenemos ahí la estación de trenes más importante del país, que es Pantaco, y que está conectada con las principales aduanas del país, sobre todo en la frontera norte, Ujú. y con los principales puertos del Ya. país. Coatzacoalcos, Veracruz, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, productos provenientes de China. Coatzacoalcos, y de la costa este Sí, norteamericana, la costa oeste norteamericana, y de la costa este norteamericana y de Europa está Veracruz y Veracruz, Coatzacoalcos, ya. ¿no? Productos, coches de Alemania, etcétera. Entonces, Pantaco ahí recibe los contenedores y a partir de ahí distribuye a la gran zona metropolitana que ya Ya. está constituida, la megalópolis de la Ciudad de México, que estábamos hablando de 30 millones de personas, que De es la acuerdo. población consumidora más grande de Latinoamérica y que hace competencia con conglomerados como Los Ángeles y Nueva York. Sí, 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 claro, por el Entonces, volumen. entonces así es. Entonces, Ya. la Ciudad de México es un centro neurálgico de la economía nacional. Ahora, con la firma del TEMEC, por ejemplo, ¿cuál es la visión de largo plazo del gobierno de la Sí, doctora Sheinbaum? Con la firma del TEMEC, al siguiente día, un servidor recibió solicitudes de citas de grandes empresas norteamericanas, sobre todo de carácter financiero, que desean que la Ciudad de México, por su propia ubicación, participar en ella porque es el puente natural entre claro. Centro y Sudamérica y Norteamérica. Oiga, Y, y consolidarnos como la entidad financiera más importante de Latinoamérica. y en ese sentido, ya para terminar, secretario, eh, hablábamos de los planes de largo plazo, que además estos negocios en efecto tienen un horizonte de largo plazo, no de lo inmediato, pero en lo inmediato un tema sí es la recuperación de la actividad. Y en la primera parte del programa hablamos de los códigos QR. Nada más quisiera un comentario de usted a propósito del uso que se le está dando en la ciudad como un componente para rastrear posibles contagios, pero también como una manera de hacer compatible la actividad económica con la política de salud, ¿no? Así es, siempre, siempre hemos trabajado en un esfuerzo conjunto las diferentes entidades del gobierno de la ciudad, las diferentes secretarías encabezados por la jefa de gobierno, para encontrar ese match, ese empate entre la economía y la salud. Queremos mantener la salud sin perder la economía. Y Ujú. eso es lo que hemos logrado. Pero definitivamente a la hora de decidir, decidimos por la salud. No hay economía sana con una sociedad enferma. Así es. Y eso hay que decirlo. No podemos cuidar la economía descuidando la salud, porque finalmente quienes son el componente fundamental en una economía somos las personas que la integramos. Entonces, aquí es fundamental este camino de conciliación Ujú. entre la economía y la salud, y el código QR es un instrumento que habilitamos, fuimos los primeros en el país y los primeros también en el mundo. ¿Por qué? Porque solamente en las ciudades principales del mundo se implementó, Nueva Ujú. York, Los Ángeles, etcétera, y aquí también lo habilitamos. ¿Qué logramos con el código QR? Bueno, logramos identificar si una persona que se tomó la prueba y sabemos que es positiva y está deambulando por algunas tiendas de la Ciudad de México, Ujú. inmediatamente le hablamos para pedirle y solicitarle amablemente que se aísle, Claro. sea sintomático o no sea Mm. asintomático. No podemos permitir que por ninguna situación las personas contagiadas estén circulando por las calles de la Ciudad de México y teniendo contacto con otras personas. Y les hacemos un atento llamado. No es obligatorio. En este gobierno apelamos a la conciencia ciudadana. Les hacemos un llamado para que se mantengan aislados, pero lo más importante, les ofrecemos un apoyo para que su resguardo sea posible y sea viable. Muy Es bien. decir, les vemos su necesidad alimenticia, su necesidad médica, los apoyamos de tal manera que se resguarden y se aíslen y no anden circulando por las calles y almacenes y oficinas de la ciudad. De acuerdo, que es un tema de salud individual, pero también
Salud de todos. Pues gracias, secretario, como siempre, por la oportunidad Igualmente, de platicar. Y vamos a ir a una pausa, pero regresando vamos a platicar de los códigos QR que seguramente usted ha visto en algún lado. ¿Para qué sirven? ¿Llegaron para quedarse? De eso nos van a platicar nuestros invitados, Mónica Mistreta y Guillermo Pérez Bolde, regresando a esta pausa. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y vamos a platicar, como le contamos, con Mónica Mistreta. Ella es empresaria de medios especializados en tecnologías de información. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, Mario, muy contenta de que me hayas invitado hoy. Nada, encantados de tenerte por acá. Y saludo también a Guillermo Pérez Bolde, especialista en temas de tecnología. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Mario, feliz de estar aquí contigo y encantado de saludar también a Mónica. Gracias. Pues a ver, Guillermo, si te parece, hoy comenzamos contigo. Y yo quisiera, para los que no somos expertos en estos temas, que además ustedes tienen la cualidad de hacernos comprensibles los temas complejos, ¿qué son los códigos QR? ¿Cuándo nacen? Porque son de estas tecnologías que de pronto tenemos la sensación de que ya estaban ahí desde hace algún tiempo, pero quizás no terminaban de socializarse o de apropiarse de ellas. Bueno, un código QR es un código que se conoce como bidimensional, que es de forma cuadrada, que muchos dicen que parecen como caracteres aztecas o algo por el estilo. Y en realidad es un medio para almacenar información codificada. O sea, un código QR es como un código de barras, como los códigos de barras que vemos en los alimentos o en muchas cosas, solo que este es en dos dimensiones y eso permite que quepa más información, digamos, dentro de este y son personalizables. A diferencia de los códigos de barras, que son únicamente esas rayitas, los códigos QR, que es de QR, de Quick Response, tienen la característica de que cualquier persona los puede crear, o sea, no dependes de una infraestructura, de todo un software o ese tipo de cosas para poderlos crear. Y los códigos QR pueden tener, ya en la aplicación práctica, pues pueden tener distintos usos para que te Oye, lleve a una ahorita, URL. Sí. ahorita vamos a los usos que me parece interesante, pero esto que me cuentas que nos cuentas de que lo puede crear cualquiera, ¿qué tipo de información o qué tan abierto, digamos? Porque ponías el ejemplo de los códigos de barra y entiendo que cuando en el súper escanean un producto, pues te dice a lo mejor de qué tipo de producto se trata, puedes saber hasta si hay en existencia, no hay, cuántos quedaron en el almacén de ese producto, en fin. En el caso de los códigos QR, ¿qué tipo de información es la que puedes almacenar ahí? Bueno, te puede llevar a una página, te puede llevar a un texto, te puede llevar a una imagen, porque estos códigos QR en realidad, el código como tal no hace nada más que te permite llegar a la información que tú quieres. Igual que los códigos de barra, o sea, el código de barra y el código QR en realidad en sí el código no es nada más que es una imagen que tiene las referencias visuales para poder llegar a esto y dependiendo en dónde se encuentren digamos, en términos digitales, los píxeles ubicados, que en este caso son esos cuadritos que vemos, dependiendo de dónde se encuentren es qué información tiene. Y hay códigos que tú los ves muy cargados, o sea, muy saturados, otros más compactos. Hay cuatro tipos de códigos, que es el que se conoce como el azteca, el micro QR, que tiene solamente un cuadrito en una esquina. Hay otros que son mucho más pequeños, que son utilizados como para productos que se llaman Data Matrix y otros que se llaman el Microsoft Tag, que es lo mismo, pero mucho más chiquitos. Y esos son utilizados, por ejemplo, para referenciar productos muy pequeños, temas, por ejemplo, de electrónica. Luego le ponen ese tipo de Ok. códigos, porque si ponen el grande no se alcanzaría a leer. Mira, interesante. Mónica, a ver, ayúdanos a ir entendiendo este asunto. ¿Qué utilidad tiene de pronto, y ya volveremos sobre el tema de los usos, pero de entrada, digamos, qué utilidad puede tener esta tecnología o esta aplicación de la tecnología, como nos cuenta Guillermo? Pues gracias, ¿verdad?, a esta crisis epidemiológica que estamos viviendo, pues ya lo estamos viendo en todas partes, aunque los códigos QR existían desde hace varios años, no habíamos visto tantas aplicaciones como ahora. Y yo creo que llegaron para quedarse. Al inicio tuvieron fallas, había que tener un lector, si digo alguna
cosa equivocada, Memo, por favor, tú me corriges, pero al inicio había que tener en el teléfono un lector especial para los códigos QR. Hoy en día la cámara del teléfono los identifica automáticamente y bueno, en ese sentido, esta evolución, esta forma de poderlos capturar de una manera sencilla, ha dado lugar a que ahora los menús de los restaurantes, por ejemplo, pues tienen un código y eso les está ahorrando, bueno, millones de pesos a los restaurantes que antes tenían que estar imprimiendo sus menús cuando se les estropeaban o cuando querían cambiar el menú o poner las sugerencias o lo que sea. Y la otra aplicación que hemos visto es esta del acceso a los establecimientos para rastrear supuestamente a las personas y poder avisar en caso de que en el mismo lugar, a la misma hora, hayan coincidido personas que resultaron después contagiadas. Eh, pero bueno, las aplicaciones pueden ser muchas. En un libro te puede llevar a la página web del autor o al Twitter, ¿no? a la cuenta para que lo sigas. En fin, yo creo que la imaginación es el límite porque realmente, como dice Memo, te llevan a una imagen, a una página web, a una cuenta de Facebook o de Twitter. Entonces, pues los puedes usar para muchísimas aplicaciones. ¿Cómo, Guillermo, cómo se vincula esto, si es que tiene algún tipo de relación también con el tema de pagos y este uso de, eh, digamos, que tiene que ver con el uso del celular, primero como una forma de evitar el contacto, ¿no? Ahora lo decía Mónica, claro, ¿por qué los restaurantes nos ofrecen este código en lugar del menú? Pues porque queremos evitar todo lo que sea compartir algún tipo de material, ¿no? Y entonces es una forma de resolverlo. Y lo conecto, Guillermo, con esta idea de los pagos y del código y todas estas cosas, que quizá va por una ruta paralela, no sé, ya nos dirás tú, pero que tiene este impulso también con la idea de no tener contacto físicamente, de no entregar una tarjeta o no pagar en efectivo, que tú puedas tener simplemente una manera fácil de hacerle al usuario poderte hacer una transferencia, algún tipo de pago. ¿Cómo se vinculan estos temas? Pues fíjate que es muy interesante porque hay una aplicación que seguramente la habrán visto en las App Stores, se llama WeChat, es China. Ujú. Esta aplicación desde ya hace 5 años está ofreciendo desde su propia plataforma el que puedas hacer pagos dentro de la plataforma a partir de generar un codiguito, un código en donde yo quiero que tú me pagues 100 pesos, entonces genero mi código de 100 pesos y me hace un codiguito que yo te lo puedo mandar, te lo mando como mensaje, te enseño el celular, como sea, y de esa manera lo puedo hacer. Esto ya empieza a replicarse, ya se empieza a hacer cada vez más común porque el código QR no es el que te cobra, el código QR es el que te lleva ¿a dónde va a ser? A un menú de restaurante, a un texto, a una imagen, o te puede llevar a una página cifrada con un certificado de seguridad para poderte cobrar, ¿no? Entonces, lo que hace el QR es simplemente ser el vínculo que te lleva. Un uso que está dándosele ahorita muy fuerte también a los códigos QR es, por ejemplo, me acabo de pasar que llegué a un lugar y lo primero que me dijeron es, si quiere Wi-Fi, escanee este código. Entonces te ponen el código de el que te pone el gobierno de registro para Sí, seguimiento y luego el del Wi-Fi o el del ok. Wi-Fi para que no haya pretextos, ¿no? Entonces, realmente no es que el código cobre, sino el código te lleva es como el que te va a encaminar hacia donde necesitas ir. Y decías tú, Guillermo, que hablabas de varios usos o de aplicaciones, digamos. ¿Cuál sería una manera de un poco, entendiendo esto que decía Mónica, que depende de nuestra imaginación, qué tanto nos pueda dar, pero cuáles son estos usos, digamos, más recurrentes que tú estás viendo que las industrias o los sectores están dándole? Mira, uno de los que más ha crecido últimamente es el de las visiting cards, que es en donde tú creas una tarjeta virtual de ti, donde vienen tus datos de trabajo, de contacto, de ubicación, en fin.
en donde tú compartes un contacto y viene un código QR o lo agregas a tu tarjeta de presentación, y eso permite que en lugar de poner todo ese texto muy grande o mucha descripción o lo que quieres poner, simplemente escaneas el código y ya te lleva a ese lugar. Puedes utilizarlo para mandar un correo electrónico incluso ya personalizado con el título, en fin, puedes utilizar un código QR para abrir un WhatsApp, o sea, para iniciar una conversación de WhatsApp, para compartir tu ubicación, en donde tú te manda, por ejemplo, digamos a Google Maps y compartes tu ubicación, puedes mandar un SMS, puedes acceder a una red Wi-Fi a partir de ahí, en donde ya, a partir de un código personalizado, donde ya viene el nombre de la red y la contraseña, el web access de la red. Ya le evitas que tenga que capturar. Exactamente, entonces eso hace que ya ni siquiera tengas que tomar el producto o donde viene apuntado el código de barra, sino ya simplemente todo es a través de tu celular y el único contacto digital, digamos, o físico es con tu propio celular, como pasa con los menús de los restaurantes. Oye, y para cerrar esto y regresar con Mónica, ¿qué tan complicado resulta? Porque yo he visto incluso ya algunas de estas aplicaciones. Me pasó hace poco en casa de un amigo que justo sacó su código a la hora de conectarte a internet y dije, mira, si no, no lo había visto antes. ¿Qué tan complicado resulta el uso? Porque suena un poco a vincular un código con procesos o con pasos o con tareas, que ya ahorita nos daban ustedes una idea de qué tipo de tareas puede ser. ¿Qué tan complicado es que un usuario común y corriente pueda empezar a aplicar estas cosas? Desde el punto de vista de la creación es muy simple porque hay ya decenas de aplicaciones gratuitas o de paga que te permiten crear códigos. Las que te cobran, normalmente lo que te ofrecen o por lo que te están cobrando es para poder personalizar el código, ponerle un logotipo en medio y personalizar los colores y ese tipo de cosas. Pero en realidad hay cualquier cantidad de aplicaciones gratuitas en Internet, incluso móviles, que te permiten generar un código QR en donde primero le dices, ¿qué quieres? Quiero mandar un email, quiero que lleve a una página web, quiero que sea mi contraseña del Wi-Fi y después te genera el código a partir de la información que tú le pediste que almacenara ese código. Ya. Ahora, Mónica, entiendo que estas cosas, este tipo de prácticas, tienen siempre dos componentes. Uno tecnológico, que es, puede ser barreras de entrada, como la que tú decías, que antes había que bajar una app para poder leer un código, y bueno, pues ya eso implicaba un paso extra, digamos. Como bien apuntas hoy, le pones tu cámara apuntando y con eso se resuelve el asunto. Pero la otra es cultural. Ya hemos visto que de pronto algunas prácticas, estas u otras, ¿no? Hace rato que hablábamos del tema de los pagos, del COD y estas cosas, que de pronto la gente pues no está acostumbrada, se resiste. ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué tanto crees que va caminando? ¿Qué tanto crees que tendrá que ir cambiando? ¿Qué tanto las propias empresas tendrían que ir incorporando estas cosas a sus formas de ser? Pues las cosas que están acostumbradas a hacer, digamos. Pues como todo, yo creo que nos tiene que sacar de nuestra zona de confort. A nadie nos gusta cambiar, ¿no? En general nos resistimos al cambio. Y yo también he visto que la gente, yo misma, no quiero escanear el código QR antes de entrar a un establecimiento, me parece una invasión a mi privacidad. Ajá. No creo que funcione, además. Lo Entonces, dices por el tema de los alertas, ¿no? Que mencionabas hace rato. sí, o sea, que después me van a hablar para avisarme que ahí estuvo una persona, o sea, no creo absolutamente nada. Y creo sí que es una invasión a la privacidad, porque yo no tengo por qué estar diciendo dónde estoy. En cuanto a los restaurantes, también he visto, sobre todo en gente mayor, mayor que yo incluso, que siguen pidiendo el menú. O sea, y entonces, ¿qué hacen? Traen un menú que es un banner, ¿no? Físico, grandote, se lo ponen enfrente, o un pizarrón o algo así a la gente que se niega a sacar su teléfono para escanear eso. En fin, pero, como decía, esto le trae grandes ahorros a las empresas de todo tipo, porque también se puede usar en productos, se puede usar en muchas cosas. Entonces, poco a poco, pues nos vamos a tener que acostumbrar a que así es, si quieres tener acceso, y si no, pues es tu problema. Y en el caso
de las tarjetas de presentación, pues también te estás ahorrando hasta la tarjeta misma, ¿no? Porque puedes mandarle ese código a alguien y ya tiene todos tus datos. En fin, yo creo que poco a poco esto va a ser parte de nuestro intercambio cotidiano de información. Quizá en donde sigue habiendo una resistencia, no sé si Memo tiene datos de adopción, pero yo creo que lo de Cody no se ha hecho tan popular como se esperaba, pero eso tiene más que ver con la cuestión del efectivo. O sea, seguimos siendo una economía muy monetizada, o sea, donde se maneja mucho dinero en efectivo. Y hay una gran resistencia a ser fiscalizado también. Y el hecho de estar usando simplemente transferencias electrónicas, ya no digamos CODI, pues te hace rastreable, ¿no? Que todas estas transacciones dejan una huella. En cambio, con el efectivo pues, no hay manera de hacer un rastreo. Por lo tanto, pues la gente sigue prefiriendo los pagos en efectivo. Y además hay un incentivo perverso para que así sea. Cuando tú llegas a un local a pagar a un negocio, te dicen que si pagas en efectivo, te hacen un descuento. Entonces, pues no hay incentivos para usar métodos electrónicos de pago. De manera que ahí ya no es un tema de tecnología, es un tema que va más allá, ¿no? De acuerdo, tiene que ver con, como bien señalas, con incentivos, con realidades económicas. Decían que en Noruega hasta en las iglesias, cuando piden el diezmo, la gente hace la aportación con el teléfono, ¿no? O sea, ya el dinero prácticamente en efectivo, como apuntas, hay sociedades donde está casi de salida. Aquí todavía tenemos un buen tramo y en efecto pues, tiene este carácter de anónimo que permite el dinero en efectivo que las otras formas pues ya abandonan porque siempre estás vinculado Oye, con pues algún te tipo de dice, cuenta. ¿no? Si quiere factura, con tarjeta. Si no quiere Exacto, factura, en efectivo. así es. Desde ¿Qué es ahí, esto? tema fiscal. Claro, que es lo que decía Mónica de los incentivos. Ahora, ¿hasta dónde, Guillermo? Porque tú como especialista también en temas de tecnología, pues hemos visto pasar algunas que llegaron y se quedaron, otras que llegaron y se fueron, ¿no? A veces vemos que se van reemplazando unas soluciones por otras. En este caso, ¿tú le ves futuro a este asunto de los códigos QR? ¿Qué tanto es una solución pues, duradera, digamos? Y a mí me llama mucho la atención este asunto de cómo de pronto tecnologías que estaban ahí no se vuelven prácticas hasta que algo pasa que se incorporan a la cotidianidad. ¿Cómo ves en este caso esta aplicación? Mira, yo creo que los códigos QR llegaron para quedarse porque esta es una tecnología que nació por ahí de los 80s en Japón, en la industria automotriz. Ok, Era para catalogar piezas automotrices. Imagínate cuántas piezas tiene un auto, entonces para catalogarlas. Eso brincó porque se dieron cuenta del uso que podía tener el tema de la bidireccionalidad ayuda a poder cargarle mucho más información, ¿no? Entonces, ahí lo que empezaron a utilizar era pues cargar fichas técnicas y ese tipo de cosas que es mucha documentación técnica, ¿no? Pero con el tiempo se empezaron a utilizar los códigos QR, como decía bien Mónica, al principio, como cualquier persona, para poder utilizarlos necesitabas tener una aplicación para leerlos, ¿no? Que entendiera los códigos. Hoy, pues ya las cámaras, que en realidad es un tema del sistema operativo del teléfono, las cámaras de los teléfonos ya tienen esa función de leer el código y de pues, llevarte a la página a donde apunta el código, ¿no? O a donde el código te lleva. Te puede cargar una aplicación móvil o te puede abrir una página web o abrir un texto, una imagen, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que sí tienen un futuro porque apenas ahorita, producto de la pandemia, pues se empieza a popularizar su uso. O sea, la gente hoy empieza a verle un sentido del para qué es eso, que para qué son esos códigos raros aztecas que se ven por todos lados. Bueno, hoy la gente ya empieza a verle un para qué lo necesito o qué uso práctico le puedo dar. Entonces, por ejemplo, un tema interesante que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado es, por ejemplo, la industria de las bodas y de las novias. A Hoy ver, está ¿por qué? mandando una invitación con un código QR que tú Ok, escaneas y te lleva para que veas todo lo que tiene que ver con la boda, la página, los novios, en fin. Y otro uso más industrial tiene que ver con el seguimiento de la asistencia de los empleados, de los colaboradores, en donde cada colaborador tiene su propio código
tiene que pasar a escanearlo en las mañanas y eso hace que se registre hora, ubicación y demás para saber exacto quién es y a qué hora está llegando, ¿no? Entonces, son dos usos completamente diferentes para dos industrias totalmente diferentes, pero que coexisten en el mismo producto que es un código QR. Oye, con esto que señalas, me surge una pregunta que hace ratito hablaba Mónica del tema de la privacidad, ¿no? Que es un tema que hoy pues vamos cada vez valorando más, creo. No que le Mm. pregunten a WhatsApp y la salida por lo menos temporal, aunque creo que ya regresó todo el mundo al barrio, ¿no? Pero, eh, ¿qué información le das tú cuando usas un código QR? Porque me queda muy claro lo que ustedes han dicho de yo lo uso y me da información de a otro lugar para ir. ¿Qué información le doy yo cuando escaneo un código QR? No sé si me explico. Sí. Al código sí, al código en sí no le das nada, Mm. Ajá, te lo das a donde apunte el código, eso sí. pero, Que es como en el caso de los establecimientos, ¿no? Que entras a una página web en donde te pide tu teléfono, tu nombre y no, creo que un correo y tu teléfono. Entonces, digo, obviamente le puedes inventar el teléfono y le puedes inventar el mail, pero yo creo que la mayor parte de la gente pues pondrá los datos reales claro. porque te están invitando a que evites, ¿no? Pero es El información que tú contagio. decides darles, digamos, Pero no es es información, información. sí, exacto, que tú decides darle. Sí, como dice bien Memo, no es, tú no le estás dando nada al código, ¿no? Sino que ya cuando entras a la página, ahí es donde o se te revela a ti información importante, como por ejemplo en ese caso que puso de las novias, Sí, eh, hasta la mesa de regalos, ¿no? ¿Dónde está la mesa de regalos? Y ya tú decides entrar. O el caso del empleado que pues ahí lo está usando para hacer como el check-in, ¿no? Como para el registro de la hora de llegada. es que ahí, por eso me llama la atención, porque en el caso del empleado pensaba si al tú escanear, pues en realidad le estás como avisando pues que ya llegaste y que estás en el lugar. Y si habría que tener algún tipo de recomendación ahí, Guillermo, en el tema de la seguridad, o si simplemente el criterio de la seguridad es el que ya nos has dicho de alguna manera, la información que das en el sitio a donde te mande, no tanto por el uso del código QR como tal. Sí, o sea, el código QR en sí no tiene ningún riesgo. El Ya, riesgo está a donde te lleva, ¿no? ok, Porque te puede llevar a una página como cualquier otra página en donde te pueden dejar una cookie en tu dispositivo, te pueden rastrear la ubicación geográfica y podrán tener información sobre el dispositivo, y conexión de red y demás, ok, ese tipo de información que por lo general se puede tener, que eso es lo que se mide en el tráfico en Internet, ¿no? Pero a partir de ahí, pues ya es la información que tú dejes en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, alguien lo está utilizando para forzar un poco el login a través de Facebook. O sea, Facebook saben que tiene login en donde te dice, logueate mejor con Facebook en lugar de que dejes todos sí, tus datos. Utilizan un código QR para llevarte a ese login de Facebook y agilizar el proceso, ¿no? Mucha gente no lee las políticas, condiciones y todos los disclaimers que traen las páginas y muy probablemente la página donde te está llevando el código QR trae ese disclaimer donde tal vez dice que van a utilizar tus datos para publicidad u otro tipo de situaciones que tal vez no leímos y hasta aceptamos con tal de obtener lo que el código QR nos está prometiendo, ¿no? Entonces, son de esas cosas que ya es mucho responsabilidad del propio usuario, la persona que lo escanea, saber para qué es, ¿no? Y sobre todo leer el qué van a hacer con mi información, para qué la van a utilizar, para que después no me sienta yo invadido. claro, Si no sabía yo, si no leí lo que me dijeron que iban a hacer, si no lo leí, pues después no me puedo quejar, ¿no? de acuerdo. Y yo quisiera, Mónica, que nos pudieras compartir qué recomendaciones harías tú a empresas, por ejemplo, y lo mismo, Guillermo, a ver si nos puedes dar tu opinión, sobre qué uso, cómo incorporar, digamos, si recomiendas incorporar, eh, porque a final de cuentas entiendo esto puede ser un recurso más para las organizaciones. Ustedes ya nos han compartido algunos ejemplos, el asunto de los restaurantes, el tema de las páginas. Decías tú que es un poco salirte de la zona de confort cada vez que hacemos cambios culturales a resolver las cosas de otra manera de como estábamos acostumbrados a hacerlo. ¿Tú qué le recomendarías en este caso a las empresas que nos están viendo y pues que de pronto les llama la atención este uso de la tecnología? Pues yo sí creo
que hay que adoptarla. Yo soy fanática de la tecnología, a pesar de que siempre cuesta trabajo al inicio, ¿no? Acostumbrarse, incluso hasta cambiar de laptop ya es todo un reto. Pero cada vez es más sencillo. La verdad es que cada vez el software va ayudando a que las nuevas aplicaciones funcionen de manera más intuitiva. Entonces, sí, yo creo que hay que explorar los usos del código, mirar en otras industrias, así como nació en la industria automotriz y ha brincado a todas estas otras aplicaciones, pues seguro habrá alguna persona con creatividad que le encuentre un uso para su negocio, de manera que se pueda ahorrar muchísimos pasos en algún tipo de registro, en la capacitación de los empleados, en el registro de asistencias o inasistencias, en la seguridad del acceso a ciertas aplicaciones. En fin, yo sí creo que es una forma muy útil. Por ejemplo, ya se está usando en algunos conjuntos residenciales. La persona que, el vecino, ¿no? El al que van a visitar, en lugar de llegar a una caseta de policía y que te pidan el INE, que luego ni ven si es tu INE y si coincide con tu cara y lo botan por ahí, te dan un gafete o te abren la pluma para que pase el coche, no apuntan las placas, es un desastre. Bueno, pues ya te pueden mandar tu host, ¿no? De la persona que te invitó, te manda ese código QR que tú pasas por un sensor y ya el sensor lo reconoce y levanta la pluma y ya hay todo un login, ¿no? En el sistema del condominio con los datos que sabe de la persona. con los datos de la persona que llegó y a quién va a visitar y etcétera, etcétera. Entonces, todas estas aplicaciones ya son cotidianas, ya existen, ¿no? Ya se están usando. Y yo no creo que en ese sentido la gente se resista. O sea, a mí me parece fantástico no tener que lidiar con el señor de la entrada ¿no? de la pluma. Entonces, pues esto debería de ser ya un uso común. Mira, me parece interesante esos. Algunos corporativos también ya tienen algo así donde quien te invita te manda tu codiguito para que con ese entres y te evitas, como dice Mónica, pues todo ese proceso, ¿no? Varios corporativos pues ya están usando esta tecnología. Entonces, si te pones a pensar, hay usos de todo tipo, ¿eh? ¿Y cuál sería la recomendación que tú harías ahí, Guillermo, para quien quiera acercarse a esto? Mira, yo creo que lo primero es tener claro qué queremos hacer con el código. O sea, si lo que quiero es que la gente vea, por ejemplo, un archivo PDF, como sucede en muchos restaurantes, tener ese archivo PDF en la nube, o sea, ya subirlo a Internet para que no tengan que descargarlo a su dispositivo y que pese más, ¿no? Okay. Si lo que quiero es que me lleve a una página de Internet, pues tener claro que la página sea responsive, o sea, que se vea bien en dispositivos móviles, que se adapte para que en ese momento pues, las cosas funcionen. Porque si la página no es responsive, va a ser un show escanearlo y estar ahí tratándole de navegar, ¿no? Si lo que quieres es pues llevar un control, por ejemplo, lo que decíamos de asistencia o ese tipo de cosas, pues necesitas un sistema atrás que te respalde para tener esa información. No nada más es el código nada más es el que te lleva, sino necesitas ese software atrás, esa plataforma, un CRM tal vez, o un ERP que te va a permitir tener esa administración o llevar ese seguimiento, ya sea de productos, personas, tráfico, en fin, todo lo que tú necesites medir, necesitas esa plataforma atrás. Y ya el último paso, ya que tienes todo eso resuelto, es generar el código. Esa es la parte fácil de todo esto, porque ya nada más es el que te va a llevar hacia allá, pero antes tienes que tener resuelto qué quieres, para qué lo quieres y qué va a ocurrir una vez que escanees el código. Muy bien, pues nos han dejado esto muy claro, su uso, las ventajas que tiene, sus proyecciones sobre qué cree que pase con esta tecnología. Mónica, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Mario, y gracias, Memo. Gracias, Guillermo. Al contrario, gracias, Mónica, gracias, Mario. Aquí estamos listos. Gracias a los dos. Y con esto nos vamos. Yo le invito a que comparta nuestro programa. Seguramente hay gente que sacará provecho del tema de los códigos QR o de la información de los programas que nos contó en la primera parte el secretario Fadlala Akabani. Continúo con nuestra programación. Yo soy Mario Campos y ya lo sabe,
Le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.